Listo, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va, chicos? Bien, ¿Todo bien? ¿Qué tal esa cuarentena? con hambre. ¿No almuerzan? Ya, pero igual a hambre. Van a engordar en esa cuarentena, muchachos. No comerán tanto. Harán ejercicio. Todos están teniendo A clases mí en me línea, ¿verdad? falta comer. En sus colegios. Listo. Ya hay 9 participantes, entonces esperemos un poquito más y empezamos. Recuerden las reglas, ¿no es cierto? Vamos a ir, esta clase es bien cortita, no nos tardamos ni media hora, porque son ecuaciones lineales, es un tema muy fácil. Y recuerden las reglas, pueden activar el audio únicamente cuando yo les pregunte algo y ustedes quieran responder, o cuando tengan alguna pregunta. Entonces, para que no tengamos interferencia, por favor. Y, y igual traten de pasar a sus amigos el link para que se puedan conectar y todo eso. Y para ya iniciar con la clase. Espero que igual estén muy bien, chicos. Traten de Y nada, vale, no tienen nosotros. no salir. También traten de seguirse cuidando. Recuerden que está medio denso esta cosa del virus, entonces tienen que cuidarse No, mucho para que igual cuidar a sus familiares. vamos a Recuerden decir que que ustedes no tengan mucho riesgo. Tienen familiares que sí pueden estar en riesgo. no toman. Así que traten de cuidarse mucho en eso. Ya, listo, vamos a comenzar. Ya estamos algunos, entonces empezamos. El día de hoy nosotros vamos a ver ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales. En un rato no me pasa eso. Listo. Las ecuaciones lineales, vamos a ver un ejemplo en la vida diaria. Hagamos, o pueden ver en este ejemplo que dice que Tatiana acude a la tienda a comprar. Bueno, es lo que todos hacemos siempre. Nosotros siempre nos vamos a topar con ecuaciones y de hecho nosotros ya la resolvemos siempre. Siempre la resuelven al momento de ir a comprar, al momento de hacer algún cálculo mental, cuando les preguntan algo en matemática. Siempre ya estamos resolviendo ecuaciones en nuestra mente, solo que no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Este es un ejercicio, un ejemplo de la vida real, en la que Tatiana va a acudir a comprar un pan, a comprar pan. Si cada pan dice que cuesta 12 centavos, ¿cuántos panes puede comprar con $3? Dice. Entonces, ¿alguien puede decirme ese dato? 25. 25. Listo. ¿Cómo le hiciste quien me haya respondido? No vi quién me respondió. 300 dividido para 12. Ajá, ¿por qué 300? Porque es $3, 300 centavos, ¿no es cierto? Y cada pan cuesta 12 centavos, entonces si dividen 300 para 12, da el valor de 35. Nosotros esto le podemos modelar. Lo que acabaron de hacer ya era una ecuación, donde ustedes no sabían el valor de uno de los datos, que en este caso vamos a decir que era el número de panes y le vamos a poner como X. Y nosotros le podíamos modelar de esta manera esa ecuación, que si nosotros multiplicamos 12 por el número de panes, vamos a tener, nos va a salir el total de 300 centavos, ¿no es cierto? Que es $3. Entonces, esta parte de aquí ya es una ecuación. Entonces, eso hacen siempre. No es tan complicado, tan complicado. Vamos a seguir viendo cómo resolver. Igual, como dijeron ahí, 300 dividido para 12, eso nos da 25. Esos son los 25 panes.
Esa es una ecuación sencilla y de algo que hacemos siempre cuando vamos al bus, cuando vamos a comprar y debemos calcular cuánto deben darnos de vuelto. Ese valor que no sabemos es de incógnita. Entonces, nosotros siempre ya hacemos un cálculo mental o eso, si es posible, lo hacemos manualmente con calculadora y ya nos da ese valor. Eso ya es una ecuación. Entonces, ahora vamos a seguir viendo. Aquí está la definición que dice una ecuación lineal es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros en la que aparecen elementos conocidos y desconocidos denominados variables. Entonces, no es tan complicado. Vamos a continuar. Aquí tenemos en la parte izquierda de su pantalla los elementos de una progresión geométrica. Perdón, ahí está mal, los elementos de una ecuación. Entonces, los elementos de una ecuación lineal son los siguientes. Tenemos un miembro, y el primero y el segundo miembro. El que está a la izquierda es el primer miembro, lo que está de verde, ustedes fíjense. Y después de la igualdad viene el segundo miembro, que es la parte de la derecha. Entonces, siempre una ecuación va a estar dividida en dos miembros, el de la izquierda y el de la derecha. En cada miembro puede haber lo siguiente. Hay números reales, es decir, números que nosotros vamos a conocer, como el 2, el 3, el 5 medios, etcétera. Incluso decimales les pueden dar. Y también va a haber una variable o una incógnita, que en este caso, en este ejemplo de este lado de acá, es la X. Y vemos que está presente en los dos miembros, en el de la izquierda y en el de la derecha. Entonces, recuerden que es necesario, y de ley debe haber una incógnita. Si no hay una incógnita, no es una ecuación. Y de ley debe haber estos aquí, dos miembros, es decir, debe haber una igualdad y debe haber incógnitas y números que conocemos, o números reales. Entonces, pilas en eso, porque así se identifica una ecuación. Ahora, el procedimiento para resolver una ecuación lineal de una variable es el siguiente. Ustedes ya lo deben conocer, pero lo vamos a ir poniendo aquí. Vamos a resolver esta ecuación que aparece aquí. Nosotros siempre que tengamos una ecuación lineal, primero para saber si es lineal tienen que fijarse que la variable esté elevado a la 1, es decir, que no tenga ningún otro exponente. Si está en un exponente más grande, a la 2 o a la 3, etcétera, ahí ya no es lineal. Si está a la 2 es una ecuación cuadrática, si está a la 3 es una ecuación cúbica. Y ahí ya no se resuelve como lo vamos a ver en esta clase. Entonces, sí, tienen que ver primero que que sea lineal, que sea solo con un exponente 1 la variable. Y después ya podemos resolver. Recuerden que también necesitamos para que sea lineal y solo de una variable que haya una. Si ven que no aparece ninguna otra letra como la Y o como la Z, solo hay una. Entonces, si es que hubiera dos ecuaciones, nosotros dos variables no podemos resolver porque necesitamos mínimo dos ecuaciones para las variables. Por favor, dejen de escribir quien está escribiendo. Gracias. Borren, por favor. Listo. Yo puedo ver quién está haciéndolo. Bien. Entonces, continuamos. El primer paso es, en caso de que estén presentes, hay que quitar los paréntesis y también si hay divisiones o denominadores, también hay que quitarlos. Es decir, hay que dejarlos en una sola línea, sin paréntesis y sin divisiones. Entonces, en este ejercicio, el primer paso, al hacer eso, no se ve bien esta parte. Déjenme le pongo bien esto. No se ve. Ya, me la acomodo un poquito porque ¿Se no está oye? apareciendo toda la pantalla. Listo. Creo que ahí ya está apareciendo toda la pantalla. Espero.
Déjenme leer, reviso un poquito. Listo, mientras tanto. Listo. Avísenme si ven bien la pantalla en este momento, por favor. Vamos, No, continuemos. no se ve. ¿No le sale la pantalla en el Zoom? No. ¿Qué le sale? En negro, o sea, una esquina en negro. Déjenme ver si les... Ya, los demás pueden ver la pantalla, las diapositivas. Sí, no. Avísenme ya si pueden ver las diapositivas, por favor. Chicos. No, sí. Sí. Ya. Entonces sigamos, ¿ya? Listo. Ahí nosotros si quitamos esos paréntesis, multiplicamos, ¿no es cierto? Multiplicamos el 3 por el X. O sea, nosotros se podría decir que hacemos distributiva en esta parte de aquí. 3 por X, 3X. 3 por menos 1, menos 3. En el lado de la derecha igual hacemos la misma operación. Distribuimos el 2 para cada uno de los elementos del paréntesis. Y menos 2 por 2x es menos 4x, y menos 2 por más 2, menos 4. Esa es la primera parte. Si es que hay paréntesis, quitarlos, y si hay divisiones o denominadores, también quitarlos. Ya cuando tienen así, como en esta parte de aquí, en una sola línea, el siguiente paso es agrupar los términos de la variable en un miembro y los términos independientes en el otro miembro. ¿Qué quiere decir esto? Que a un lado vamos a pasar los que tengan incógnita y al otro lado les vamos a dejar a los que no tengan incógnita. En este caso quedaría así. En un lado el 3x y este 4x que está aquí, tenemos que pasarle al lado izquierdo. Y este menos 3 que está en el lado izquierdo le pasamos al lado derecho. Recuerden que siempre que vamos a hacer una operación de pasar de un lado de la ecuación a otra, tenemos que hacerlo con la operación contraria. Si ven una multiplicación, al otro lado se le pasa como división. Si ven una división, al otro lado como multiplicación. Si está una resta, como en este caso el menos 3, tienen que pasarle con positivo al otro lado, más 3. Entonces así lo pueden hacer rápido. Después nosotros tenemos que reducir términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Son los términos que tienen las mismas letras. Es decir, por ejemplo, si aquí tienen x cuadrado y acá x, ustedes no pueden sumar eso. Ustedes únicamente pueden sumar las letras que sean igualitas, x y con el mismo exponente. Si tienen O diferente también con exponente, factor común. ajá, un factor común también pueden hacer. Pero aquí es más fácil sumar. 3x más 4x, 7x, ¿no es cierto? Ojo que no pueden tampoco sumar 2x más 2y, por ejemplo, porque no pueden sumar dos letras diferentes. Es como sumar 2 peras más 2 manzanas. ¿Cuánto es de eso? No vale, es 2 peras más 2 manzanas. Pero si ustedes suman 2 manzanas más 2 manzanas, ¿cuánto sale? 4 manzanas. Es decir, la parte de la variable, la x, tiene que tener el mismo exponente y siempre ser igual. Ahí nomás pueden sumar. Entonces, en este caso quedaría 3x más 4x, 7x, menos 4 más 3, menos 1. Ese es el tercer paso. Ya cuando tienen todo un solo lado, hacen todos los términos semejantes. Y el último paso ya es despejar la variable, que sería este 7 ¿qué está haciendo el 7 al x? Multiplicando. ¿Qué pasaría al otro lado? A ¿Cómo dividir. pasaría al otro lado? Está multiplicando en un lado, el otro lado pasa a... Dividir. Exacto. Entonces, ese 7 que está multiplicando el x pasa a dividirle al menos 1. Entonces, quedaría como respuesta menos 1 séptimo. Es muy, muy fácil esto. Así que
Si continuemos, de aquí hay que ver ejemplos nada más. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, que es un ejercicio del libro. Es el primero, el literal A, que dice 3x más 5 es igual a 5x menos 13. Entonces, aquí ya nos saltamos el primer paso, que es que no haya que haya paréntesis o denominadores. Aquí ya nos dan en una sola línea. Lo que tenemos que hacer es agrupar en un solo lado los términos que tienen la variable y en otro los que no tienen la variable. Le pasamos de este 5 al otro lado y este 5 de acá también al otro lado de acá. Y nos queda de esta manera. Al nosotros resolver esto, 3x menos 5x sale menos 2x. Y menos 13 menos 5 menos 18. Y igual que antes, este menos 2 que está multiplicando la x le pasamos a dividir. Y nos queda menos 18 sobre 2. Y eso, ya saben, ¿no es cierto? Ley de signos, menos por menos, más. 18 dividido para 2, 9. Esa sería la respuesta. Ahora, chicos, una pregunta. ¿Cómo ustedes pueden saber que están bien en las respuestas? Nadie se está haciendo bien, solo él está bien. Uy, eso, ya lo bloqueé. ¿Cómo Si saben es ustedes? que reemplazamos el resultado que nos salió de X en la solución, en la ecuación original y nos da el mismo resultado. Ajá, muy bien, Juliana, ¿no es cierto? Sí, esta solución que nos dio, vamos a reemplazar en la ecuación original. Esto se llama comprobación. En esta ecuación de aquí, nosotros vamos a reemplazar este valor y tiene que darnos el mismo, al final de resolver todo, a los dos lados de la ecuación tiene que darnos el mismo valor. Entonces, reemplazamos ese 9 en donde nos aparezca el X. Reemplazamos y resolvemos. 3 por 9 más 5, 5 por 9 menos 13. 27 más 5, 45 menos 13. 27 más 5 es 32 y 45 menos 13 también es 32. Entonces, esto ya nos da una igualdad y esta igualdad es una verdad. Entonces, este número, el que encontramos acá, el 9, sí es la solución de la ecuación. Entonces, así ustedes pueden comprobar. Listo. Esto de reemplazar pueden utilizarlo en algunos ejercicios, ya vamos a ver más adelante. Otro ejemplo, el ejemplo 2, ya nos da un poquito más largo, pero es lo mismo. En este caso igual tenemos paréntesis. Como el primer caso nos dice, tenemos que romper todos los paréntesis y dejarlos solo en una línea. Y distribuimos, este 3 multiplicamos por el x de acá, y este 3 por el menos 1, igual que acá, el menos 4 por el 2x, menos 4 por el 3. No se olviden de los signos, porfa chicos, no se equivoquen en las leyes de signos, ni en sumar, ni en esas cosas fáciles. Si ustedes ya resuelven eso, nos queda de esta manera. Después, ese es el primer paso. El segundo paso es agrupar los términos en un solo lado. Entonces, este menos 8x le voy a pasar acá al lado de las x. Y este menos 3 les voy a pasar al lado de acá, donde están los términos independientes, los que no tienen x. Entonces, hago esto. El menos 8 pasó con más y el menos 3 pasó acá con más también. De esta manera, y esto ya es muy sencillo, igual que antes. Sumamos 1x más 3x más 4x, sale 12x. Y 6 más 3 menos 12 sale menos 3x. Pero menos 3 nomás. Y nos queda de esta manera, el 12 que está multiplicando en el x, le pasamos a dividir al menos 3. Y simplificamos, siempre traten de simplificar. Aquí al simplificar, nos quedaría menos 1/4, sacando la tercera cada uno. Y listo, igual ustedes ya pueden comprobar, esta es la solución, no es tan complicado. Si tienen preguntas o alguna inquietud, igual recuerden que pueden hacerla. Vamos con el ejemplo 3. Este ejemplo aquí está resuelto, pero es un ejemplo en el que tenemos divisiones, si se fijan. Entonces, perdón, listo. Listo, aquí está. Ya, miren muchachos, en esta parte tienen que estar muy pilas. Cuando tengan divisiones, que en el primer caso, ¿no es cierto? Hay denominadores, dice. Entonces, cuando ustedes tengan denominadores, ustedes tienen que tratar de eliminarlos.
primera cosa, este 12 de aquí, ustedes no pueden simplificar con este 2, ni pueden directamente que está dividiendo, pueden pasarla a multiplicar al otro lado. Ustedes, para pasar a multiplicar un número, debe estar afectando a todo un término. Si ven en el segundo paso, en el de aquí, que este 12 está ahora dividiendo al 5x y al 24, solo cuando está afectando pueden pasarle a multiplicar al otro lado. Igual este 3 sí podían pasar a multiplicar a este lado de acá. Entonces, en inicio no valía pasarle este 12 al otro lado, pilas en eso. Para hacer eso, primero hacemos un mínimo común, ¿no es cierto? Múltiplo, que es este de aquí, y sale esta operación. Ustedes ya saben eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve un mínimo común múltiplo entre 12 y 1? Es 12. Y este 12 se le divide para 12, 12 para 12 a 1. Y se multiplica por el de arriba, por 5, 5. Ahora acá, 12 dividido para 1 a 12. Por 2, 24. Se mantienen los signos. Eso ya saben, eso es básico. Pero igual no se confíen, traten de hacer bien. Al momento de ya tener denominadores a los dos lados, ustedes van a pasar a multiplicar, ¿no es cierto? El 3 que está aquí dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y el 12 que aquí está dividiendo pasan al otro lado a multiplicar. Y resuelven. Ahora ya tienen como el primer paso, pero con paréntesis. Abren los paréntesis, 2 por 2, 24, 3 por 5, 15, 3 por menos 24, menos 72. Y de ahí los mismos pasos de siempre. Pasamos de un solo lado las que tienen X, 24 menos 15, 9. Y nos queda igual a menos 72. Si nosotros del 9 que está multiplicando la X le pasamos a dividir, nos quedaría menos 72 para 9, que eso es menos 8. Entonces no está tan difícil. Así que pilas, esta es una de las clases más fáciles y que va a servir mucho. Vamos con este ejemplo de acá. En este ejemplo ustedes me van a ayudar, porfa. Es facilísimo. Alguien que me pueda decir, leanle, dice el resultado de la ecuación x dividido para 4 es 7. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la solución? Mentalmente lo pueden hacer. 24. 28. Ya, sí, los dos que dijeron 28 al mismo tiempo están bien. Claro, ustedes deben ver, dicen que hay un número que al dividirle para 4 nos da 7 y obviamente ese es el 28. Si hubiesen cogido el 36, por ejemplo, 36 para 4 es 9, entonces no sirve. La solución es esa. Este 4 que está dividiendo le pasa a multiplicar al de acá, que es 7. 4 por 7, 28. Recuerden que también lo pueden hacer lógicamente, como acabaron de hacer ustedes. Un número que dividido para 7, ese número es el 28. Es lo mismo de una ecuación. Vamos a continuar. Aquí dice, el ejercicio 5 del libro también dice así, 2x es menos 7 igual a 8, entonces 2x más 7 es igual a ¿cuánto? Entonces, se fijan, nosotros necesitamos aquí saber cuánto es 2x más 7. Para saber cuánto es 2x más 7 necesitamos saber cuánto es x. Entonces, de la ecuación que nos da acá, nosotros podemos resolver, encontrar cuánto vale x o 2x, ¿no? Vamos a solucionar eso. El x, el menos 7, bueno, aquí les vamos a despejar el x, ¿no es cierto? El 7 le pasamos al otro lado. Y nos queda que 2x es igual a 15. Ya con ese valor hubiesen podido utilizar, yo aquí le seguí resolviendo porque para encontrar x. Y ahora sí, yo con este x ya puedo encontrar este valor de acá. Me dice 2x más 7, ¿cuánto es? Reemplazo este valor que encontré en esta ecuación, 2 por 12 medios, y resuelvo. 2 por 15 medios, 15. Más 7, que está acá, eso nos sale que es 22. Es facilito. Dicen también, desde aquí ya partido, si ven en esta parte de acá que dice 2x igual a 15, esto ya saben que el 2x es 15, entonces aquí en vez de este 2x de aquí, ¿cuánto hubiesen puesto? 15 más 7, ¿cuánto es? 22. Entonces, pilas, los ejercicios son muy fáciles y por eso esta clase es muy cortita, ya tenemos un ejemplo más y un poquito de factorial que vamos a ver. Y acabamos. De hecho, ya acabamos. ¿Quién está poniendo corazoncitos?
Listo. Vamos a ver también unas clases de introducción al factoreo. Esto de factoreo les damos ahorita porque necesitamos que para la siguiente clase, que es de ecuaciones cuadráticas, factoren. Entonces, ahí van a tener que de ley factorar. Así que pilas. Alguien ya había mencionado el factor común hace poquito. Entonces, aquí vamos a analizar un poco de qué se trata el factor común. El factor común es cuando en un polinomio, en una expresión, nosotros tenemos términos que están presentes en cada uno de los elementos, en cada uno de los términos. O sea, recuerden que un término está separado por signos, ¿no es cierto? Este es un término, aquí hay un signo, este es un término, aquí hay otro signo, aquí hay otro término y así sucesivamente. Entonces, hay que ver si es que todo tiene en común. Por ejemplo, en este de aquí, el X no es un factor común, porque si ven que no aparecen todos los términos, en el último, en el 4, no hay X. Entonces, no es factor común. Pero sí hay un factor común, que sí se dan cuenta que todos los números pueden dividirse para 2 o son múltiplos de 2. Entonces, ese es el factor común. Y nosotros, cuando es un factor común, nosotros podemos sacarle, es decir, crear un factor aparte. Si nosotros sacamos un 2 del 16, ¿cuánto nos quedaría? 8. Si nosotros sacamos un factor de 2 de este segundo término, del 8, quedaría 4. Si sacamos un factor de 2, del menos 2, nos quedaría 1. Y si sacamos un factor de 4, de 2, de este último número del 4, nos quedaría 2. Eso es un factor común. Aquí el factor común era 2 y aquí ya tenemos dos factores, el factor de aquí y el factor de acá grande. Factoreo van a necesitar en ecuaciones cuadráticas, así que pilas. Vamos a ver el ejemplo de aquí abajo. Si ven que en este ejemplo aquí nosotros ya tenemos en todos los elementos, en todos los términos, tenemos presente un X. Entonces, nosotros cuando tengamos ese, significa que el X es un factor común. Pero tienen que estar pilas, porque el X que es el factor común es el que tiene el menor exponente. En este caso, ¿cuál es el que tiene el menor exponente, chicos? 4. 4. Exacto. ¿No es cierto? Siempre ese va a ser el factor común y es el que nosotros vamos a sacar fuera de todo este polinomio. El factor común aquí sale y si de este 6x cuadrado x cuarta sacamos del x cuarta nos queda 6. Si de aquí, de este x5, sacamos un x4, ¿cuántos x nos queda? Solo 1, ¿no es cierto? Había 5, sacamos 4, nos quedó dentro 1. Y si de este x6 sacamos 4 afuera, adentro nos queda 2. Entonces, no es tan complicado el factor común, es el factor más sencillo que hay. El caso de factoreo más sencillo que hay. Entonces, no van a tener problemas en eso. Ahora, ustedes van a hacer este. ¿Alguien puede decirme cuál es el factor común de esta expresión? El 9. Ya, sí, el 9 en los números es el factor común. Si ven que el 9, todo el 18 es múltiplo del 9. Y El 9 es múltiplo 4 del a 9 2. y el 81 también es múltiplo de 9. Entonces sí podemos sacar el 9. ¿Alguien me dijo algo más? 9 y 4 a 2. Ya, veamos en los y. Si ven que y se repiten El 3 todos, también. entonces sí, el y deberíamos sacar y el de menor exponente que es el 4 deberíamos sacar. Entonces sí es 9y a 4 y el a no es el 2, porque si se fijan que aquí en el término, Hay uno a la 1. acá hay uno que tiene menor exponente que es el a solito. Entonces ese es el factor común. 9y4 a solito. Entonces, no es difícil. Ese es el caso más sencillo. No se olviden que vamos a usarlo luego en la siguiente clase. Vamos con otro caso de factoreo y el último de esta clase. Factoreo por diferencia de cuadrados. Entonces, este es el caso de un producto de dos binomios cuya diferencia es un solo signo del segundo término. Cuya diferencia es solo el signo del segundo término. Sí han de haber visto esto, ¿no es cierto? No. Sí. Sí. Acá, esto es una diferencia de cuadrados. Esto siempre, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo se resuelve?
Se resuelve haciendo la multiplicación de la base del primero menos la base del... bueno, la base del primero más la raíz del primero más la raíz del segundo multiplicado por la raíz del primero menos la raíz del segundo. Vamos a ver los ejemplos rapidito. Por ejemplo, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Alguien puede decirme? Sí. Sí, ¿no es cierto? Si ven que el 1 no está al cuadrado, o sea, bueno, no se ve que, no está, que está al cuadrado, pero sí está al cuadrado. 1 es 1 al cuadrado. Entonces, nosotros para resolver un caso de estos por factoreo tenemos que sacar la raíz del primer término. ¿Me escuchan? La raíz del primer término, que es a y menos, bueno, y tenemos que sacar la raíz del segundo término. La raíz de 1, ¿cuánto es? 1. Ya con eso nosotros a estas raíces tenemos que ponerles en forma de suma y multiplicado por las mismas raíces, pero en forma de resta. A más 1 por A menos 1. Entonces, no es tan difícil. Eso es lo que tienen que hacer siempre, recuerden. Del primer término sacar la raíz, del segundo término también sacar la raíz y ponerle los dos términos en forma de suma, los dos términos en forma de resta. Veamos otro ejemplo. Es una diferencia de cuadrados, ¿pueden decirme? Sí. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo saben si es una diferencia de cuadrados primero? Tienen que fijarse si es que el primer término pueden sacar raíz y el segundo término también pueden sacar raíz. Y si hay un signo menos en medio de los dos. Entonces, primero debe ser un binomio. Debe haber un signo menos en medio de los dos. Y los dos términos deben poder sacarse raíz, ¿no es cierto? Si cumple eso, nosotros ya podemos resolver. Primero, sacamos la raíz. 2A, Sacamos 3B. la raíz del primero, que de 4A cuadrado la raíz es 2A. Y la raíz del segundo de 9B cuadrado la raíz es 3B. Es muy sencillo eso. Y nosotros a estas raíces que tenemos aquí, les ponemos en forma de suma. Si ven 2A más 3B, multiplicado por lo mismo, 2A pero con 3B, pero menos, más por menos. Y listo, o sea, eso es la diferencia, factoreo por diferencia de cuadrados. Es muy, muy sencillo. Entonces, ustedes pueden igual practicar un poco más de esto. Esto vamos a usar cuando nosotros estemos viendo la siguiente clase, resolución de ecuaciones cuadráticas. Que ahí sí necesito que estén, bueno, nos vamos a ir un poquito más de tiempo, más largo y necesitamos algunos casos de factoreo también. Entonces, eso chicos, traten de practicar. Bueno, ecuaciones, la mayoría yo pienso que sabe, siempre les hacen hacer. Si no, no sé por qué estarían en el último año de colegio. Entonces, ya chicos, gracias por sus corazones y por estar aquí. El día de hoy es el final de la clase, espero que sigan estudiando. Recuerden que de aquí la próxima clase de matemática tal vez sea la siguiente semana, así que tienen chance de estudiar y repasar. Cuídense mucho chicos, voy a terminar con la clase de hoy, espero que les vaya muy muy bien y saludos. Cuídense del coronavirus, Gracias, no se profe. infecten por favor. Gracias, profe. Nadie tenía una pregunta, ¿no es cierto? Por si acaso. No, ya, entonces, listo chicos. Estamos hablando ya. Adiós.